Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La reina de Italia, la extranjera de la que más se habla en Turquía, Francesca Chillemi, volvió a agitar la agenda. La bella actriz, que lleva un tiempo en los titulares por su intimidad con Can Yaman y sus guerras invisibles con Demet Özdemir y Dilek Leota, pasó esta vez al ataque. Pero su objetivo no era Can, sino todas las mujeres de su entorno y especialmente las madres. En una noche cultural a la que asistió en Roma, su respuesta a la pregunta ¿por qué suscita tantas reacciones en Turquía?, de la prensa italiana tuvo un efecto de terremoto no solo en Italia, sino también en Turquía. Nunca he hecho daño a nadie, pero veo que algunas madres han criado a sus hijos con egoísmo, celos y astucia. Y cuando esos niños crecen, creen que es un honor destruir otras vidas. Estas palabras fueron una bomba. No dio nombres, pero todos sabían muy bien a quién se refería, a la madre de Demet y la madre de Dilek Leota. En las últimas semanas, la madre de Demet había declarado que asumiría todas las dificultades por su nieta y que Francesca no podía ser una familia. Francesca, que guardó silencio ante estas declaraciones, no eligió esta vez las palabras, sino que atacó directamente. Algunas mujeres llevan la maternidad como un manto sagrado, pero está vacío. Amantes de los nietos delante de la cámara, personas que intentan destruir la felicidad de los demás detrás de la cámara. ¿Son buenas madres? Con el debido respeto, el resultado es obvio cuando miras a los niños que crían. Esta frase resonó en el mundo de las revistas como dura acusación de Francesca a Demet. Se pensó que criticaba a Can Yaman, especialmente con la expresión «el resultado es obvio». En la prensa italiana también se afirmaba que Francesca estaba ahora decepcionada con Can y cuestionaba la relación. No solo Demet, sino también la madre de Dilek Leota fueron blanco de las burlas de Francesca. Especialmente la decisión de Dilek de instalarse en Turquía y sus poses ante los medios con su hijo con Can parecen haber molestado a Francesca. Lo expresó con duras expresiones. Algunas mujeres han aprendido de sus madres cómo ser vistas y manipuladas. Llorar en silencio y de repente actuar como una heroína ante la cámara. Esto no es actuar, es falsificar. Tras las palabras de Francesca, los ojos de todos se volvieron hacia Demet Özdemir. Demet, que ha permanecido en silencio durante días, solo compartió el siguiente breve mensaje en su cuenta. ¿Entiendes quién cría que desde la sombra de tu hijo? Bajo él llegaron miles de comentarios de apoyo. Los fans argumentaron que Francesca se volvió fea, mientras que Demet conservó su elegancia. Algunos nombres famosos también apoyaron a Demet. Tuba Büyüküstün dejó claro su bando dejando solo un corazón bajo el poste. Tras estas duras declaraciones de Francesca, las miradas se volvieron hacia Can Yaman. Can, que supuestamente estuvo entre dos mujeres durante meses, habló esta vez abiertamente. Las palabras que supuestamente dijo a su círculo cercano son las siguientes. No estoy entre dos mujeres, estoy en medio de un infierno en el que se pelean dos madres. Me callé por mi hijo, pero me duele callarme ahora. Estas palabras hicieron que Can reconsiderara sus lazos con su madre. Surgieron preguntas sobre si Francesca también tenía en el punto de mira a la madre de Can. Algunas fuentes sensacionalistas sugirieron que la madre de Can estaba muy enfadada con Francesca y no quería reunirse con ella. A pesar de todas estas reacciones, Francesca no dio un paso atrás. Un día después, hizo la siguiente declaración en su cuenta de las redes sociales. Sí, lo he dicho, porque estoy harta. Hablo mientras los demás callan. Vine sola, seguiré sola, pero no me venderé. No todas las que crían a sus hijos son madres. Algunos los crían con odio, otros con miedo. Decir la verdad no es arrogancia, es valentía. Estas palabras demostraban que Francesca no se rendiría e incluso optaría por luchar. Sin embargo, tras esta declaración, se afirmó que se había cancelado su acuerdo con una marca. La última palabra volvió a ser de la madre de Demet. Su declaración a los periodistas fue dura. Esa mujer no sabe lo que es una familia. Sus ojos mirando a mi nieta desde lejos están llenos de curiosidad, no de amor. Nosotros llevamos compasión, ella lleva pasión.
Todo el mundo verá lo que pasó con el tiempo. Esta batalla ya no es solo entre mujeres, sino entre madres, familias y sociedades. Francesca Chillemi abrió un nuevo frente para sí misma con este arrebato. Mientras la mayoría del público turco la condenaba al ostracismo, los medios de comunicación europeos la declaraban solitaria pero valiente. Las duras declaraciones de Francesca Chillemi contra las madres conmovieron no solo al mundo de las revistas, sino también a los lobbies diplomáticos. Tras las intensas reacciones, la campaña lanzada en las redes sociales recibió millones de interacciones en un día. Algunos usuarios dijeron, alguien que insulta los valores familiares en Turquía no tiene nada que hacer aquí, mientras que algunos nombres famosos también apoyaron este llamamiento. La actriz Melis Sezen dijo lo siguiente en un programa de televisión. ¿Cómo se atreve Francesca a cuestionar nuestra cultura de la maternidad? Cada país tiene un umbral. Ella ya ha cruzado ese umbral. Con los crecientes acontecimientos, la madre de Can Yaman, Aysehan, que ha permanecido en silencio durante mucho tiempo, rompió su silencio. La señora Ayse, que anteriormente se había dirigido a Francesca con moderación, habló esta vez con dureza. Cuando una persona no tiene familia propia, ataca a la ajena. Quiero que mi hijo sea feliz, pero Francesca me ha vuelto en contra con este ataque a la familia de Demet. Lo más llamativo fue que Ayse se encontró cara a cara con la madre de Demet por primera vez. Las dos fueron vistas en un café de Bebek, Estambul. Tras el encuentro, la señora Ayse hizo la siguiente declaración a las cámaras. Podemos tener opiniones diferentes, pero nuestro nieto es uno solo. Y no permitiremos que nadie oscurezca su futuro. Esta declaración dejó claro que las dos madres estaban unidas contra Francesca y que ahora la excluían completamente de la familia. Ante la presión, Francesca dio un paso inesperado. Mientras se esperaba que abandonara Turquía, anunció que presentaría una demanda por violación de la libertad de prensa y de los derechos personales a través de un bufete de abogados. En una declaración escrita realizada a través de sus abogados, se afirmaba lo siguiente. Francesca Chillemi ha ejercido su libertad de expresar sus opiniones personales. Por lo tanto, no puede ser objeto de ataques. Debido a la campaña de linchamiento y a las amenazas contra ella, se presentará una demanda ante los tribunales turcos e internacionales pertinentes. Esta declaración conmocionó a la comunidad de la revista. Ahora todo el mundo se pregunta cómo gestionará Francesca el proceso judicial en Turquía y si realmente se quedará aquí. En medio de todo este caos, todo el mundo se preguntaba qué haría Can Yaman. Finalmente, rompiendo su silencio, Can hizo una declaración corta pero clara. Ya no quiero formar parte de estos conflictos. Ni Francesca ni Demet. Solo quiero cuidar de mi hijo y criarlo lejos del caos. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.